¿Cómo están, estudiantes? Estamos en la clase número 5 de la unidad 3 sobre la teoría antropológica. En este caso, teoría del sistema mundial y economía política, que de cierta manera también tiene una influencia importante en la forma de pensar y organización del ser humano, impulsado también por los diferentes acontecimientos que han ocurrido, especialmente en el siglo XX. Cuando hablamos de las guerras mundiales, por ejemplo, eso aparentemente no va a influenciar en la parte cultural, pero si miramos así en forma específica, vamos a encontrar que hay muchas prácticas que sí se han modificado y de acuerdo a eso también se actúa. Autores ya mencionados en clases anteriores como Stewart, cuando hablamos de él como representante del evolucionismo, él entonces toma un trabajo importante dentro de la Universidad de Columbia en el año 1964. Y otros estudiantes que también ustedes lo van a encontrar en muchos casos como fuente bibliográfica de diferentes corrientes de pensamiento, no solamente de antropología, que son citadas también en este documento. Entonces ellos hacen un proyecto de investigación en grupo en Puerto Rico. Entonces ahí las personas, en cuanto a su cultura también, fueron descritas así por estos profesionales. Entonces este proyecto podemos decir que es un ejemplo de un giro de la antropología posterior a la Segunda Guerra Mundial, justamente el acontecimiento más significativo, y que de alguna manera se aleja de las sociedades primitivas y no industriales, que también eso en su acepción actual hay que ver lo que pueda significar. Entonces la antropología entra con una especie de colonialismo, con un enfoque diferente. Quizás la intención no va a variar porque los países que quieren ejercer su poder entonces lo va a ejercer del mismo modo dentro de un sistema mucho más fluido donde justamente el poder económico es lo que tiene su impacto en cuanto al modelo de pensamiento, modelo cultural. Entonces el equipo estudió comunidades en diferentes partes de Puerto Rico. Se eligieron como muestra de eventos y adaptaciones importantes, como la plantación del azúcar en la historia de la isla. Y esa relación de poder, lo que hay entre un sistema de cultivo controlado por las grandes empresas, que entonces también de una manera esclaviza a los lugareños. Y es lo que también puede ser como una crítica, como también puede ser una especie de sistema económico que se impone a partir de ese momento. Entonces, Walt y Means a lo largo de su carrera conservaron su interés por la historia. Acá hay un libro importante que está también publicado, de Europa y la gente sin historia, 1982. Y así varias obras que ustedes van a encontrar. Por ejemplo, Walt escribe como Gente sin historia, que explica a continuación personas no letradas que carecían de historias escritas propias, que también puede existir en el siglo XX, porque depende mucho de la orientación cultural que cada pueblo tenga o cada lugar tenga. No porque está en el siglo XX, XXI, por ejemplo, sí o sí va a tener una historia, ya eso se puede considerar como una civilización cuando hay parte escrita. Y si no hay, entonces también, si nosotros hablamos eso en la prehistoria o la primera parte de la historia, igual puede seguir ocurriendo en muchos lugares. Este es un libro también de Means, que Dulzura y Poder, y justamente hace la relación del poder y con el manejo del cultivo y la cosecha, el proceso
todo lo que implica la caña dulce, por eso dulzura y poder. Dentro también de un sistema de domesticación o esclavitud en ciertos lugares, así como del Caribe y Brasil. Que si bien es un trabajo que hacen las personas y de alguna manera acceden a cierto beneficio, entre comillas, lo que más importa ahí para los poderosos es el tema del poder económico. Entonces, tales obras de economía política ilustran un movimiento de la antropología hacia la interdisciplinaridad. O sea que no solamente la antropología como antropología, ya, sino se relaciona con la historia, con la sociología, con la economía. Y entonces es como que se va ampliando ese enfoque para que justamente sea holístico. Y surgen así conceptos, por ejemplo, de Wallenstein acerca de la teoría del sistema mundial, incluido su modelo de núcleo, periferia y semiperiferia, que también reusamos mucho de esos términos. Entonces acá tenemos el origen de la palabra cuando decimos la zona periférica. O sea, podía existir así como término, pero aplicado al sistema antropológico o sociológico, a partir de ahí se puede decir. Economía política, entonces, también en cuanto a su definición, la red de relaciones económicas y de poder entrelazadas en la sociedad. No solamente se mira así desde un lugar, sino desde diferentes enfoques, que lo más significativo en ese sentido también. Y no solamente vamos a tener en cuenta entonces la antropología, sino en su conjunto. En un conjunto de todo tipo de ciencia o disciplina también que pueda hacer su análisis. Dentro de esto tenemos la cultura, historia y poder. Podemos establecer ciertas relaciones. Entonces podemos decir que los enfoques más recientes en antropología histórica, aunque comparten un interés por el poder con los teóricos del sistema mundial, se enfocan más en la agencia local, las acciones transformadoras de los individuos y grupos dentro de las sociedades colonizadas. Siempre vamos a encontrar esa relación entre lo que maneja la situación y lo que se deja manejar. Entonces eso es categórico, es fundamental que ocurra. Entonces el trabajo de archivo ha sido prominente en la antropología histórica reciente. En ciertos países, así también como nosotros ya veníamos hablando, zona de Europa misma, que los países o la parte no favorecida por los grandes poderes, entonces la zona de África, América Central, América del Sur en parte, entonces ahí se tiene mucho registro de estudio en cuanto a la cultura, historia y poder. Y acá también aparecen otros teóricos ya más bien del ámbito sociológico, como Gramsci y Michel Foucault, que también hacen su análisis respecto a la situación que existe, especialmente en torno al poder. Gramsci en 1971 desarrolló el concepto de hegemonía, que para un orden social estratificado, en que los subordinados acatan la dominación al interiorizar los valores de sus gobernantes y aceptar la dominación como natural. Que eso en cualquier sociedad colonizada también se puede entender. Incluso con cierto orgullo se practica lo que le dice el otro. ¿Por qué? Porque hay una enculturación, un proceso de aprendizaje de la cultura que se impone como modelo y que incluso se puede presentar como una salvación, en el sentido de que le puede por lo menos garantizar una vida estable, pero sin pensar en un progreso como lo piensan los poderosos. Bourdieu también, como Foucault, afirmaron que es más fácil dominar a la gente en sus mentes que tratar de controlar sus cuerpos. Y hay que revisar ese pensamiento si corresponde, porque si la forma de pensar coincide con lo que uno espera en cuanto a su dominio, entonces ¿qué otra cosa se puede pedir?
es la parte que se puede considerar como más importante. Entonces las sociedades contemporáneas han diseñado varias formas de control social, además de la violencia física, porque hay también una evolución en cuanto al control de la sociedad. Entonces, si mentalmente o se puede persuadir, se puede trabajar, ya no hace falta violentar demasiado, porque también la violencia física se empezaba a ver como algo fuera de lugar. Si bien eso también en un momento se había naturalizado, en ese contexto ya no, porque también van apareciendo los derechos y entonces también cambian las técnicas que utilizan los poderosos o los capitalistas. Acá entonces se incluyen técnicas de persuasión, coerción y manejo de gente y monitoreo. Vamos a decirle la domesticación, así como registro de sus creencias, comportamientos, movimientos y contactos. Entonces los antropólogos interesados en cultura, historia y poder, o Stoller, 95-2002, examinaron los sistemas de poder, dominación, acomodación y resistencia en diversos contextos, incluidas colonia, postcolonia y otros contextos estratificados. La postcolonia en ese caso serían como lugares que han superado la colonización, se han independizado, pero entra en otro sistema así de control, vamos a decirle que es diferente, pero la finalidad es la misma respecto a lo que ejercen el poder. Eso en cuanto a la relación de cultura, historia, poder. Y también, según el programa, tenemos la antropología hoy. O sea, ¿qué pasa con la antropología en la actualidad? Entonces, la actualidad, después de que también se volviera un área muy específica, muy especializada, entonces las teorías que guían la subdisciplina difieren. En la antropología biológica persisten paradigmas evolutivos, que también, como hay más descubrimientos hoy día, que siguen siendo dominantes en arqueología. Y dentro de la antropología cultural, los enfoques evolutivos han proliferado desde hace décadas, porque también la posibilidad de hacer investigaciones mucho más profundas y en base a diferentes tipos de lectura, que también eso entonces permite tener una visión mucho más abierta de lo que podía ser el objeto de estudio de la antropología. También como técnica, que nosotros mencionamos, la etnografía se especializa más. Entonces los antropólogos culturales se dirigen al campo con un problema específico en mente, en vez de que con la meta de producir una etnografía holística, una explicación completa de una cultura dada, como trataron de hacer Morgan, Malinowski, y podía ser un error lo de mirar como una cuestión general, sino mirar en forma específica. O sea, el particularismo histórico ahí podía ser importante como para entender el enfoque de una cultura local, la forma de mirar. Entonces, en la actualidad el campo se ha expandido para incluir sistemas regionales y nacionales, y el movimiento de la gente, como los inmigrantes, y la expansión también, o sea, la diáspora, a través de las fronteras nacionales. Importa mucho la construcción de la identidad, o el hecho de preservar la identidad, tener consideración respecto a la cultura local. Y a partir de ahí entonces se puede pensar también en la relación que existe entre un lugar y otro. Y todo es movido por varios factores, así como vimos el tema de la hegemonía. También surge más adelante lo que se llama la contrahegemonía, lo que significa que no todos están contentos, por ejemplo, con el dominio de ciertas empresas por mucho tiempo. Siempre hay personas que se dan cuenta, entonces aparece el paradigma contrario como para tratar de enfrentar tal situación. O sea que me refiero al sistema de control que puede haber una empresa respecto a muchas situaciones así de llamado a comunicación, el tema de la comida, las marcas,
que nosotros inconscientemente lo obedecemos, incluso lo hacemos como práctica propia. Entonces también lo que las universidades, no vamos a poder decir lo que lo toma todavía lo que se descubrió en el siglo XX, por ejemplo el sistema de Gaussiano, que se sigue enseñando los subcampos descubiertos y sostenidos justamente por el grupo. La parte biológica, arqueológica, cultural y lingüística. Entonces, no puede ser una antropología totalmente diferente en ese sentido porque es lo que tiene un cuerpo teórico que se puede también enseñar. Entonces, esa también la antropología que nosotros somos testigos en cuanto a una carrera universitaria también, qué enfoque le podemos dar. Entonces, ¿qué tendencia o qué orientación tiene la antropología hoy? También nosotros podemos seguir analizando. Y eso es lo que en eso radica la importancia. Entonces nosotros con eso cerramos la unidad número 3 con la clase número 5 también.